teníamos sobre las leyes de Kepler. La anterior semana revisamos un poco sobre la teoría del universo, de los modelos del universo específicamente. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de Kepler. En sí, Kepler propuso 3 leyes para que podamos determinar los movimientos de los planetas. La primera ley nos describe cómo es que se mueven los planetas. En esta imagen pueden apreciar que la forma en que los planetas se mueven es a través de una forma elíptica. Es decir, no es una circunferencia, sino una forma de círculo achatado, se podría decir. En otras palabras, una elipse. La característica de una elipse, si se acuerdan, es que si me coloco en cualquiera de estos dos focos, la distancia de este foco hacia cualquier punto del extremo de la elipse va a ser el mismo que si me coloco en este otro foco. Es decir, como pueden apreciar aquí, la distancia de este punto M hasta un foco va a ser el mismo desde este foco hasta este punto de acá. Bueno, la primera ley nos especifica que los planetas se mueven en forma elíptica. La segunda ley es un poco más complicado y nos ayudará a comprender mejor las preguntas que tienen en la actividad. En esta ley nos dice que las áreas que se forman por el recorrido de un tramo de la elipse van a ser iguales en todo momento. Por ejemplo, aquí pueden apreciar que de esta posición hasta esta posición, el triángulo, bueno, el parecido al triángulo que se forma, el área que tenemos aquí, va a ser la misma que si se mueve de esta posición hasta esta posición. Eso siempre se va a respetar si tenemos la misma unidad de tiempo. Es decir, si de aquí hasta acá se movió en 2 segundos, bueno, las unidades son más grandes, en este caso es en la unidad de mes. Si de aquí hasta acá se nos demoró un mes, lo mismo debe demorarse aquí para tener la misma área. Estamos comparando las dos áreas y deben ser iguales. Ahora vamos con la tercera ley, la cual ya nos da una fórmula para calcular el periodo. En este caso de acá, quiero que alguien me indique si se acuerdan qué significa el periodo. Tal vez alguien se acuerda qué era el periodo. No es la distancia, dice, no es un periodo como una distancia. Si no es una distancia, más tiene que ver con el tiempo. En movimiento circular se hablaba un poco de periodo. ¿Nadie se acuerda? El periodo es el tiempo que tarda en completar una vuelta entera. Es decir, para que se dé un periodo, el objeto tiene que dar una vuelta completa. Supongamos que parte desde aquí, comienza a contar y el periodo se terminaría cuando vuelva al mismo punto. Y el tiempo que se tardó en dar toda esta vuelta será mi periodo.
Eso aplicado ya al nivel planetario, se debe aplicar con esta fórmula de acá, donde el periodo es igual la constante de Kepler, en este caso multiplicado por el radio que separa a los dos objetos. En este caso tenemos el satélite que debe completar un periodo alrededor de la Tierra. Para saber cuánto se demora en llegar al mismo punto, empleamos esta fórmula de acá. Eso nos especifica la tercera ley. La constante de Kepler, el valor creo que era de 8,61. No sé si en la guía tienen especificado el valor de esa constante. No, Lice, no tenemos aquí puesto los valores. Bueno. En la aplicación de ejercicio necesita esa constante más. En este caso, ya para ir directo a las actividades, vamos a revisar nuevamente lo que acabamos de ver. Para la primera pregunta, que dice, ¿qué forma tiene la órbita de los planetas? Tenemos que ver la primera ley. ¿Alguien que se acuerda? La primera ley nos describía qué forma de desplazamiento tienen los planetas. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué forma era? De forma o de manera elíptica, Lice. Correcto. La forma en que la forma en la que se mueven los planetas de forma elíptica. Y ahora la segunda pregunta es un poco de analizar y hace referencia a la segunda ley. Esto es de la segunda ley. Nos dice, di en qué zona es mayor la velocidad de un planeta, cerca del Sol o lejos de este. Deben justificar su respuesta. Ahí dicen es como es, tienen la misma velocidad. No importa si estés lejos o cerca. Por ahí dicen, tienen la misma velocidad. ¿Alguien que opine lo contrario? Creo que más lejos del Sol es más rápido porque si tomamos en esas situaciones, saben decir que el verano es más largo, los días son más largos y en el invierno son más cortos, son más fríos. A ver, la segunda es entre más lejos del Sol, menos velocidad. O lo contrario. No le dicen porque Más ahí velocidad. en la segunda ley que nos dijo, ahí estaba así. Daban el mismo tiempo, un mes, Sí, ya sea lejos o cerca del sol. ya les voy a indicar la respuesta correcta. Mientras tanto, quiero escuchar sus opiniones. Por ahí me dijeron que más lejos del Sol tengo menos velocidad. ¿Era? ¿Me repetían, por favor? Sí, le dicen así. Más lejos tengo más velocidad. ¿Alguien que tenga otra opinión? Cualquier opinión es válida. Bueno, vamos a debatir esas dos opiniones, para lo cual vamos a analizar nuevamente la segunda ley. Para ello voy a agrandarle un poco más la imagen. Como dice la segunda ley, las áreas deben ser iguales, pero hay ratos en la que el planeta está más cerca del Sol y otras en la que está más lejos. Y eso cómo nos impacta ya lo vamos a analizar. La unidad de tiempo en los dos casos va a ser de un mes.
pueden apreciar que el arco que se forma en un punto y en otro punto son distintos. Por ejemplos prácticos, digamos que este va a tener una medida de 5 metros. Y si se fijan bien, en el otro extremo, la distancia que recorre, es mayor. Así que supongamos que en este caso recorre 7 metros. Ahora sí, para analizar más profundo, recordemos la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Para en el primer caso, voy a escribirlo acá arriba, la velocidad va a ser igual. La distancia estamos asumiendo de que va a ser 5. Mientras que el tiempo, al ser un mes, no sé si le pongo un mes, sí. Pongámosle el tiempo de un mes. Calculando la velocidad que me queda 5 unidad de metros, que lo estamos asumiendo solo por materia didáctica. En realidad debe ser mucho más, puede ser kilómetros. Quedaría metros por mes. Mientras que para el segundo ejemplo, la velocidad de la misma manera, con la unidad de tiempo de un mes, me quedaría la distancia de 7 dividido para un mes. Con lo cual me queda de 7 metros por mes. Y ahora si les pregunto, ¿cuál de las dos velocidades es mayor, es más grande? Pongámosle aquí velocidad 1, la de abajo velocidad 2. ¿Cuál de las dos velocidades es mayor? ¿La 1 o la 2? La velocidad 2. La velocidad 2. Correcto, la velocidad 2 es mayor. Estamos hablando de 7, mientras que la velocidad 1 es de apenas 5. Entonces, en conclusión, volviendo a la pregunta, déjenme recordar. Tenemos mayor velocidad cerca al Sol. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta. La forma de analizar sería lo siguiente. Como pueden apreciar, el tiempo va a ser el mismo que se tarda, pero las distancias que recorren son mayores. Por ejemplo, para el primer caso, tenemos este pequeño tramo que recorre. Nosotros asumimos unos 5 metros, bueno, que puede ser más. Mientras que aquí, si nos fijamos, la distancia que recorre es aún más grande, pero también recorre en el mismo tiempo de un mes. Analizando eso y analizando la velocidad, tenemos que en este tramo, que es cuando está cerca del Sol, la velocidad aumenta. Mientras que aquí en este tramo, que está lejos del Sol, la velocidad es menor, va más despacio, con menos velocidad. Espero que haya quedado claro cuál es la respuesta correcta de la segunda pregunta. La primera pregunta no era nada complicado. Simplemente salía de la primera ley y describía que los planetas se mueven en orbitales elípticos. La segunda ley, ya un poco más complicada, resultaba de analizar de la segunda ley la forma en que se desplazaba. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No le dije ninguna. Listo. Ahora sí voy a tomar la asistencia con los que estemos aquí.